Romanos capítulo 9 marca un giro dramático en la epístola. Después del clímax glorioso de Romanos 8, donde Pablo declara que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo, el apóstol anticipa una objeción inevitable. Si las promesas de Dios son tan firmes, ¿cómo explicar que la mayoría de Israel haya rechazado al Mesías? ¿Ha fallado la palabra de Dios? Pero antes de entrar en argumentación doctrinal, Pablo abre su corazón. Dice en Romanos 9, 1-2. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí no habla el teólogo sistemático, habla el pastor herido. Juan Calvino observa que Pablo comienza con un juramento solemne porque lo que va a decir podría parecer increíble, que un hombre tan maltratado por los judíos todavía sienta un amor profundo por ellos. Pablo invoca a Cristo, a su conciencia y al Espíritu Santo como testigos de la autenticidad de su dolor. Este recurso retórico subraya la intensidad emocional del pasaje. No es una introducción fría, es una lamentación. El verbo que usa para dolor implica una aflicción persistente, no momentánea. Es un sufrimiento continuo. Leon Morris señala que la expresión griega sugiere una angustia que no disminuye con el tiempo. Pablo vive con esta carga permanentemente. ¿Y cuál es la causa de su dolor? La incredulidad de Israel. En el versículo 3 declara algo impactante. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí debemos tener precisión teológica. Pablo no está proponiendo una posibilidad real de perder su salvación. La estructura gramatical indica un deseo hipotético, una expresión retórica extrema para comunicar la magnitud de su amor. Douglas Moe explica que Pablo utiliza una forma de deseo irreal, algo que sabe que no puede ocurrir, pero que comunica la profundidad de su compasión. La palabra anatema implica estar bajo maldición divina. Es la misma idea que aparece en Gálatas 1:8. Pablo está diciendo, si fuera posible, estaría dispuesto a cargar con la maldición con tal de que Israel fuese salvo. Esto nos recuerda inmediatamente a Moisés en Éxodo 32 horas y 32 minutos, cuando intercede por Israel diciendo, si no, bórrame ahora de tu libro. Tanto Moisés como Pablo revelan el corazón del verdadero mediador, un amor dispuesto al sacrificio. Charles Hay comenta que este versículo demuestra que la doctrina de la elección, lejos de producir fatalismo o frialdad, produce amor sacrificial. Pablo cree firmemente en la soberanía divina, pero eso no extingue su compasión evangelística. Aquí hay una lección pastoral profunda, la ortodoxia sin quebranto no es apostólica. Luego, en los versículos 4 y 5, Pablo enumera los privilegios incomparables de Israel. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta lista es teológicamente densa. Primero, la adopción. Israel fue llamado hijo primogénito de Dios en Éxodo 4:22. Esto no implica salvación individual automática, sino elección nacional para un propósito redentor. Segundo, la gloria. Probablemente una referencia a la Shekinah, la manifestación visible de la presencia divina en el tabernáculo y el templo. Israel experimentó la presencia tangible de Dios. Tercero, los pactos. Abrahamico, mosaico, davídico. Dios se comprometió soberanamente con este pueblo. Cuarto, la promulgación de la ley. A Israel le fue confiada la revelación especial. Como afirma Thomas Schreiner, recibir la ley no era simplemente recibir normas morales, sino recibir la autorrevelación de Dios. Quinto, el culto. El sistema sacrificial que prefiguraba la obra de Cristo. Sexto, las promesas. Todas las promesas mesiánicas y escatológicas fueron dadas en primer lugar a Israel. Séptimo, los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, los portadores de la promesa. Y finalmente, el clímax,
de los cuales, según la carne, vino Cristo. Aquí Pablo introduce una de las declaraciones cristológicas más contundentes del Nuevo Testamento. La frase final, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, ha sido reconocida por la mayoría de los estudiosos conservadores como una afirmación directa de la deidad de Cristo. Murray sostiene que gramaticalmente la construcción favorece claramente la lectura de que Cristo es llamado Dios sobre todas las cosas. No es una doxología separada al Padre, sino una afirmación cristológica. Esto es crucial. El Mesías que Israel rechazó no es meramente un líder religioso, es Dios encarnado. Así que el argumento implícito comienza a formarse. El pueblo que recibió los mayores privilegios espirituales es el mismo que mayoritariamente ha rechazado al Mesías. La tensión teológica es real. Y aquí emerge la pregunta que dominará el resto del capítulo. Si Israel tenía todas estas promesas, ¿ha fallado la palabra de Dios? Pero antes de responder, debemos absorber el peso de estos primeros 5 versículos. La elección nacional no garantiza salvación individual. El privilegio histórico no asegura fe personal. Y la ortodoxia doctrinal no sustituye el dolor por los perdidos. Romanos 9 no comienza con predestinación abstracta, comienza con lágrimas. Y eso debe moldear el tono de todo nuestro estudio. Pablo ahora entra directamente al núcleo del problema teológico. Después de expresar su dolor por Israel y enumerar sus privilegios, responde a la pregunta implícita que flota en el aire. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Romanos 9:6 comienza con una declaración contundente. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí está la clave hermenéutica de todo el capítulo. Pablo afirma categóricamente que la incredulidad de muchos judíos no implica el fracaso de las promesas divinas. La fidelidad de Dios no está en cuestión. El problema no es la palabra, es la comprensión errónea de quien constituye el verdadero pueblo de la promesa. Cuando dice no todos los que descienden de Israel son israelitas, introduce una distinción fundamental entre Israel étnico e Israel espiritual. John Murray explica que Pablo no está redefiniendo arbitrariamente a Israel, sino mostrando que desde el principio la pertenencia al pueblo del pacto nunca fue simplemente biológica. La descendencia física nunca fue garantía automática de participación en la promesa redentora. Pablo continúa en el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. Aquí cita Génesis 21:12. Abraham tuvo más de un hijo, Ismael también era descendiente físico. Sin embargo, la línea de la promesa no pasó por Ismael, sino por Isaac. Este ejemplo es estratégico. Pablo demuestra que la selección divina operó dentro de la misma familia patriarcal. La promesa no siguió simplemente la línea natural del primogénito. En el versículo 8 lo explica explícitamente. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La categoría decisiva no es carne, sino promesa. Douglas Moo subraya que Pablo está estableciendo un principio que ya estaba presente en la historia redentora. La identidad del pueblo de Dios siempre dependió de la iniciativa soberana de Dios y no del esfuerzo humano o la mera herencia genética. Luego Pablo intensifica el argumento con un segundo ejemplo aún más fuerte, Jacob y Esaú. En los versículos octubre de 12 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Aquí el argumento se vuelve más contundente que en el caso de Isaac e Ismael. Ismael era hijo de otra mujer. Podría alegarse que existían factores secundarios. Pero Jacob y Esaú eran gemelos, hijos del mismo padre y la misma madre, concebidos en el mismo embarazo. No puede apelarse a diferencias externas. Pablo enfatiza deliberadamente que antes de que nacieran, antes de cualquier acción moral, antes de cualquier obra, Dios declaró que el mayor servirá al menor.
El propósito es explícito, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Thomas Schreiner señala que la frase griega indica permanencia, estabilidad, firmeza. La elección divina no está sujeta a contingencias humanas. No fluctúa según decisiones futuras previstas. Además, Pablo añade, no por las obras sino por el que llama. Esta es una afirmación frontal contra cualquier forma de elección basada en mérito previsto. La elección no se fundamenta en actos humanos anticipados. Juan Calvino argumenta que Pablo elimina toda posibilidad de que la elección dependa de cualidades humanas. Si la decisión divina ocurrió antes de que los niños hicieran bien o mal, entonces el fundamento es exclusivamente la voluntad soberana de Dios. En el versículo 13 cita Malaquías 1, 2, 3. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este lenguaje debe entenderse en su contexto semítico. Amar y aborrecer funcionan como términos de elección y rechazo dentro del pacto. No describen meramente emociones humanas intensas, sino decisiones soberanas en el marco del propósito redentor. Leon Morris explica que el contraste no es entre afecto emocional y odio irracional, sino entre elección activa y no elección. Ahora bien, aquí debemos precisar algo crucial. Pablo no está meramente hablando de roles históricos o funciones nacionales. Aunque el contexto incluye a Israel como nación, el argumento forma parte de una sección más amplia que trata sobre salvación y misericordia. La discusión no es únicamente sobre servicio histórico, sino sobre participación en la promesa salvífica. El punto central es este. La pertenencia al pueblo salvador de Dios siempre ha sido determinada por elección soberana, no por descendencia natural ni por mérito humano. Y esto responde a la pregunta inicial. La palabra de Dios no ha fallado porque las promesas nunca fueron garantizadas a cada individuo étnicamente descendiente de Abraham. Siempre estuvieron dirigidas al Israel dentro de Israel. Aquí comienza a emerger una teología profunda de la elección. No es una reacción tardía de Dios frente al rechazo humano. No es un plan alternativo. No es una improvisación histórica. Es el propósito conforme a la elección. Antes de que el hombre actúe, Dios llama. Antes de que haya obras, existe propósito. Antes de que exista mérito, existe gracia soberana. Este pasaje desmantela radicalmente cualquier antropocentrismo en la soteriología. La iniciativa es completamente divina. Y aún así, Pablo sabe que esta enseñanza genera una objeción inmediata. Si Dios elige soberanamente antes de las obras, ¿no implica eso injusticia? Esa será precisamente la pregunta que abordará en la siguiente sección. ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? Con esta pregunta Pablo anticipa la reacción natural del lector frente a la doctrina que acaba de exponer. Si Dios elige soberanamente antes de que los hombres hagan bien o mal, ¿no implica eso parcialidad o arbitrariedad? La respuesta apostólica es inmediata y enfática, en ninguna manera. La estructura griega expresa una negación absoluta. La justicia de Dios no está en entredicho, lo que está en entredicho es la comprensión humana de la justicia divina. Pablo fundamenta su defensa citando Éxodo 33 horas y 19 minutos, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». El contexto es crucial. Israel acababa de cometer idolatría con el becerro de oro. Si Dios hubiese actuado estrictamente conforme a justicia retributiva, la nación habría sido destruida. La continuidad del pueblo dependió exclusivamente de la misericordia soberana. Thomas Schreiner señala que Pablo no apela a un texto aislado, sino a un momento histórico donde quedó claro que la supervivencia de Israel fue un acto libre de compasión divina, no una obligación pactal automática. La conclusión en el versículo 16 es lógica, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí Pablo descarta dos fundamentos humanos clásicos, la voluntad y el esfuerzo. El que quiere alude a la determinación interna, el que corre evoca el esfuerzo activo. Ambos quedan subordinados a la iniciativa divina.
John Stott observa que Pablo no niega la realidad de la fe o la responsabilidad humana, pero sí niega que la causa última de la salvación resida en el hombre. El origen está en la misericordia soberana. El apóstol introduce entonces el caso de Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La cita proviene de Éxodo 9:16. Aquí emerge el tema del endurecimiento. Dios declara que el levantamiento histórico de Faraón tuvo un propósito redentor más amplio: manifestar su poder y hacer notorio su nombre. Es fundamental observar que el endurecimiento de Faraón no ocurre en un vacío moral. El relato del Éxodo alterna entre Faraón endureciendo su propio corazón y Dios endureciéndolo. Leon Morris explica que el endurecimiento divino es judicial, es una confirmación del estado de rebeldía previamente elegido por el propio Faraón. Dios no crea maldad en un corazón inocente, entrega al rebelde a la dureza que ya ha abrazado. Pablo concluye: de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esta afirmación establece paralelismo entre misericordia y endurecimiento bajo la soberanía divina. Douglas Moo aclara que el énfasis del texto no está en un determinismo fatalista, sino en la libertad absoluta de Dios para actuar conforme a su propósito redentor. La misericordia no es un derecho exigible, es un don soberano. Aquí el argumento alcanza un punto de alta tensión teológica. Si la misericordia depende exclusivamente de Dios y el endurecimiento también está bajo su soberanía, surge inevitablemente una nueva objeción: ¿cómo puede Dios responsabilizar al hombre si su voluntad es determinante? Esa será precisamente la cuestión que Pablo abordará en la siguiente sección, donde introduce la imagen del alfarero y el barro, llevando la discusión desde la justicia de Dios hacia la autoridad absoluta del Creador sobre su creación. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pablo ahora formula la objeción más profunda y filosóficamente cargada de todo el capítulo. Si Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere, ¿cómo puede responsabilizar al ser humano? Si su voluntad es soberana y eficaz, ¿no queda anulada la responsabilidad humana? Esta no es una pregunta superficial, es la tensión clásica entre soberanía divina y responsabilidad moral. La respuesta de Pablo no consiste en una explicación metafísica detallada, sino en una reubicación radical del hombre frente a Dios. Más antes: oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? El apóstol no entra en especulación abstracta, confronta la actitud del corazón. La criatura no está en posición de juzgar al Creador. James Dunn señala que la fuerza del argumento no es evasiva, sino teocéntrica. El problema no es la falta de información, sino la presunción humana de colocarse como árbitro moral de Dios. Pablo introduce entonces la metáfora del alfarero y el barro. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La imagen proviene del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías 29:16 y Jeremías 18. En ambos contextos, Dios es presentado como el artesano soberano que tiene autoridad legítima sobre su obra. La analogía subraya una diferencia ontológica esencial: Dios es creador, el hombre es criatura. No se trata simplemente de una diferencia de poder, sino de categoría de ser. Charles Hay explica que Pablo apela a un principio universalmente reconocido: el creador tiene derecho sobre lo creado. Si esto es evidente en el ámbito humano, el artesano sobre su obra, cuanto más en el ámbito divino. Luego Pablo formula una construcción condicional cargada de profundidad teológica, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aquí aparecen dos categorías: vasos de ira y vasos de misericordia. Es importante notar que el texto afirma explícitamente que los vasos de misericordia fueron preparados de antemano para gloria. La iniciativa divina es clara. En cuanto a los vasos de ira,
el lenguaje es más indirecto. Muchos exégetas, como Douglas Moo y Thomas Stream, observan que Pablo utiliza una forma verbal que no especifica directamente a Dios como el agente activo de la preparación para destrucción, lo cual sugiere una asimetría intencional. La salvación es atribuida positivamente a la acción soberana de Dios. La condenación está vinculada al estado pecaminoso del hombre bajo juicio justo. Además, el texto enfatiza la paciencia divina. Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Esto descarta cualquier idea de arbitrariedad impulsiva. Incluso en el juicio, hay longanimidad. La ira no es caprichosa, es una expresión santa de justicia contra el pecado. Juan Calvino observa que Pablo no presenta a Dios como cruel, sino como glorioso tanto en la manifestación de su justicia como en la revelación de su misericordia. La totalidad del drama redentor tiene como fin último la manifestación de los atributos divinos: poder, ira justa, paciencia, gloria y misericordia. El propósito final aparece claramente: hacer notorias las riquezas de su gloria. La historia de la redención no está centrada primariamente en la comodidad humana, sino en la autorrevelación de Dios. La salvación exhibe la gloria de su gracia, el juicio exhibe la gloria de su justicia. Y Pablo concluye ampliando el alcance: esos vasos de misericordia somos nosotros, a quienes también ha llamado, esto es, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La elección soberana no se limita a un grupo étnico. El llamado eficaz incluye tanto judíos como gentiles dentro del mismo propósito redentor. Aquí el argumento alcanza su punto máximo: Dios es absolutamente libre en el ejercicio de su misericordia y en la manifestación de su justicia. El hombre sigue siendo responsable, pero no es el centro soberano del plan redentor. La gloria de Dios es el eje. Sin embargo, aún queda una cuestión histórica por resolver: ¿cómo encaja la inclusión de los gentiles y el aparente rechazo de Israel dentro del testimonio profético del Antiguo Testamento? Pablo ahora demostrará que esta realidad no es una innovación, sino el cumplimiento de lo que ya había sido anunciado por los profetas. Pablo cierra esta sección demostrando que la inclusión de los gentiles y la existencia de un remanente dentro de Israel no son accidentes históricos, sino cumplimiento profético. Cita a Oseas: «Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada». Y nuevamente, en el lugar donde se les dijo: «Vosotros no sois pueblo mío», allí serán llamados hijos del Dios viviente. El contexto original en Oseas se refería a la restauración de Israel después del juicio, pero Pablo, bajo inspiración, ve en esas palabras un patrón más amplio del obrar divino. Dios tiene libertad soberana para crear pueblo donde antes no lo había. La implicación es contundente. La identidad del pueblo de Dios no depende de etnicidad, linaje ni tradición religiosa. Depende del llamamiento eficaz de Dios. Thomas Schreiner observa que Pablo está mostrando continuidad redentora. El Dios que restauró a Israel es el mismo que ahora incorpora a los gentiles dentro del mismo plan salvífico. No se trata de reemplazo, sino de expansión soberana. Luego Pablo cita a Isaías: «Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo». Esta afirmación desmonta cualquier expectativa de salvación automática nacional. Desde los profetas ya se anticipaba que no todos los descendientes físicos participarían de la salvación final. Siempre hubo un remanente preservado por gracia. John Murray explica que el concepto de remanente protege dos verdades simultáneamente: la fidelidad de Dios a sus promesas y la realidad del juicio sobre la incredulidad. Isaías también declara: «Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser». Esto recalca que incluso la supervivencia espiritual de Israel depende enteramente de la misericordia divina. Sin intervención soberana, el destino habría sido destrucción total. La historia bíblica, por tanto, no es una historia de mérito humano sostenido, sino de gracia preservadora. Al llegar aquí, el panorama completo de Romanos 9 se vuelve claro. Dios es soberano en su elección. La misericordia es libre. El endurecimiento es judicial. El hombre no puede disputar con su Creador.
La salvación no descansa en voluntad humana ni en esfuerzo religioso. Todo procede de la compasión divina. Pero esta doctrina no fue escrita para alimentar especulación fría. Fue escrita para confrontar el corazón. Porque si la salvación depende de la misericordia de Dios, entonces la única respuesta correcta no es discutir, sino clamar. No es exigir explicaciones, sino buscar gracia. La gran pregunta que queda no es, ¿por qué Dios no salva a todos? La pregunta urgente es, ¿has venido tú a Cristo? Romanos 9 no niega la responsabilidad humana, la presupone. Pablo lloraba por Israel precisamente porque eran responsables de su incredulidad. La soberanía divina nunca cancela el llamado al arrepentimiento. De hecho, lo hace más urgente. Si hoy escuchas el Evangelio, no es casualidad. Si entiendes tu necesidad de perdón, no es mera intuición psicológica. Es el Espíritu obrando. La misma misericordia soberana que llamó a un pueblo que no era pueblo sigue llamando hoy. La Escritura es clara: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La puerta no está cerrada para quien viene con fe. La elección divina no es una barrera para el pecador arrepentido, es la garantía de que la salvación es posible. Porque si dependiera de tu constancia perfecta, de tu pureza moral o de tu disciplina religiosa, estarías perdido. Pero depende de la misericordia de Dios. Venir a Cristo no es aportar méritos, es abandonar toda pretensión de mérito. Es reconocer que eres barro en manos del alfarero. Es admitir que necesitas misericordia. Es confiar en que el mismo Dios que mostró su gloria en justicia también la mostró supremamente en la cruz. Porque la máxima demostración de Romanos 9 no es el endurecimiento de Faraón, es la paciencia de Dios que soportó pecadores para revelar las riquezas de su gloria en vasos de misericordia. Y esa gloria se manifestó cuando Cristo cargó la ira que merecíamos. Si hoy sientes convicción, no endurezcas tu corazón. Faraón endureció el suyo repetidamente. Israel resistió persistentemente. El peligro no es intelectual, es espiritual. La dureza comienza cuando se posterga la obediencia. La soberanía de Dios no es excusa para la pasividad. Es fundamento para la esperanza. Porque significa que ningún corazón es demasiado duro para que Dios lo ablande, y ningún pasado es demasiado oscuro para que su misericordia lo transforme. Así que acércate a Cristo con humildad. Reconoce tu necesidad. Confía en su obra suficiente. La promesa es segura: el que viene a Él no será echado fuera. Y si has experimentado esa misericordia, entonces la respuesta correcta no es orgullo teológico, sino adoración reverente y compasión por los que aún no creen. Pablo enseñó elección soberana mientras lloraba por los perdidos. Esa es la postura apostólica. La gloria pertenece a Dios. La salvación pertenece a Dios. Pero el llamado es real, hoy es día de salvación. No discutas con el alfarero. Ríndete a su gracia. Si este estudio de Romanos ha sido de bendición para tu vida y te ha ayudado a profundizar en la palabra de Dios, te invito a apoyar este canal suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo este video con otros que también desean estudiar la Biblia con mayor profundidad. Tu participación ayuda a que más personas puedan encontrar estos estudios. Además, me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué parte de este capítulo impactó más tu vida o qué preguntas te surgieron durante el estudio. Sigamos creciendo juntos en el conocimiento de las Escrituras.